parece, comenzamos. En primer lugar, dar las gracias a todos por asistir hoy a esta entrega de premios del 24º Certamen de Pintura Ciudad de Calahorra. En un año, sin duda alguna, extraordinario, porque se sale del ordinario en cuanto a las circunstancias que nos rodean y que nos hacen vernos así, sentados, con mascarilla, pero también creo que es extraordinario en cuanto a la calidad de las obras que han sido seleccionadas. Sin duda alguna, en mi modesta opinión, que la verdad no es muy cualificada, pero sí que es una de las exposiciones que más me ha gustado. La verdad es que la calidad es alta y entiendo que el jurado la debía tener complicado a la hora de seleccionar la obra. Enhorabuena al ganador que nos acompaña y nada, esperamos que el año que viene, que será el 25 aniversario, que merecerá algún tipo de actuación especial para celebrar y conmemorar un aniversario difícil de conseguir dentro de un certamen de estas características. Muy complicado llegar a los 25 años, esperemos que sean más. Así que, sin más, gracias por estar aquí para acompañarnos, gracias a los artistas por el esfuerzo que han hecho trayéndonos estas obras hasta la ciudad y, sobre todo, pues, bien enhorabuena. Muy bien, pues gracias. Bueno, pues os parece, pasamos a leer el acta del 24 Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Calahorra. En Calahorra, el 7 de julio de 2020, reunido el jurado calificador del 24º Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Calahorra, convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra y presidido por don Francisco Crespo Jiménez, pintor y catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, y compuesto además por don Francisco Javier Garrido Romanos, pintor, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, don Félix José Reyes Arencevilla, escultor, licenciado en Bellas Artes, doña Rosa Castellón López, pintora, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, y, como decíamos, don Francisco Crespo, presidente. Al certamen de este año se han presentado exactamente 97 obras online, de las que el jurado preseleccionó 20. Fueron notificados los seleccionados para el envío de la obra física y todos ellos, los 20, presentaron las obras en tiempo y forma, entre las cuales el jurado ha elegido la premiada y las menciones de honor. Vistas las obras presentadas, el jurado ha acordado lo siguiente, o acordó el día 7 de julio lo siguiente. Primero, conceder los siguientes premios y distinciones. Premio metálico, dotado con 3.000 euros y concedido por el excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra a la obra número 96, titulada Estudio de la Unidad de Habitación de Marsella, de Guillermo Pérez Masero, de Madrid. Medallas de honor, citadas por orden alfabético, sin que exista preeminencia de la una sobre la otra. Espacio para el deseo 13, de José Antonio Montecino Prada. Obra número 58. La Casa Encendida 3, de Bernabé Fernández Diana. Obra número 20, y Sintiendo el Silencio, de Mercedes Húmedas Parés, número 85. Y para que conste, firma la presente acta en cada obra en la fecha indicada supra. Así que nada, Guillermo, enhorabuena. ¿Te parece bien recibir el premio de la mano de la alcaldesa? Ahora os dejamos con el ganador y con Javier, que es el que os van a dedicar un ratito a darles. Bueno, buenas tardes, queridísimo público de Calahorra, de fuera de Calahorra, en definitiva, querido público fiel a esta convocatoria, a esta cita anual que tenemos con la pintura aquí en la Casa de los Curas de Calahorra, con motivo de la presente edición del Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Calahorra. Tengo que decir que siento una inmensa satisfacción por poder celebrar esta edición, pues por lo que todos sabéis, ¿no? Porque estamos pasando unos tiempos antipáticos, incómodos, difíciles, como queráis calificarlo, pero no son tiempos agradables. En este sentido, es de justicia agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra el que haya celebrado esta edición, un gesto desde el sentido común, desde la cordura, desde la sensatez, un gesto de valentía y de verdadero amor por las artes plásticas, por la pintura en concreto. Tenemos que ser conscientes de que las cosas siempre las hacemos por los demás, en cualquier faceta de nuestra vida.
Y en este caso, este concurso es por y para los pintores. Se valora sobre todo la pintura, pero sobre todo se hace por y para los pintores. Entonces, que en estos tiempos tengamos esta oportunidad de celebrar esta convocatoria, yo creo que es una oportunidad. Y yo como pintor también siento pues la inmensa alegría que habrá sentido no solo Guillermo, sino el resto de participantes de poder acudir a una cita que ya tiene 24 años y que es valiosa por varios motivos, no solo por el motivo económico al que solo aspira uno, pues solo tiene que haber un vencedor, si no, no sería un premio, sino también pues porque hay una exposición que no solo se hace aquí en la Casa de los Curas, sino que luego recorre una itinerancia por varias ciudades del norte de España, algo que es un escaparate, una oportunidad para que el público vea la obra que hacemos los pintores en la soledad de nuestro taller, en la soledad de nuestros espacios naturales. Y por último, este catálogo que se hace, que va recorriendo pues también la mirada de todos los espectadores a través de la obra, ya no solo en el papel, sino en el soporte digital. Bien, dicho esto, todos los años digo unas palabras de acercamiento, de presentación a lo que consiste la edición concreta del certamen. Solo voy a decir este año que han sido, que es lo que dije en su momento en la rueda de prensa, cuando deliberamos el premio, pues que este año ha sido, si cabe, más competitiva, porque ha habido más cantidad, y cuando hay más cantidad hay más calidad. Son 97 cuadros los que se han presentado vía online, de los cuales seleccionamos 20 para la exposición, y destacar que la procedencia de los puntos geográficos es de nuestro país, de España, es muy variado porque, pues, por ejemplo, de Andalucía vienen de Sevilla, de Huelva, de Granada, de Jaén, de Cataluña, luego hay de Madrid, hay de la Comunidad Valenciana, hay de Cantabria, del País Vasco, de la vecina Navarra, de Aragón, es decir, que está muy representado el concurso en toda la geografía española, con lo cual esto da pie de que es un concurso asentado en el panorama nacional de las artes plásticas. Esto dicho así como presentación, pero claro, aprovechando que tenemos aquí al ganador del premio, que es lo que tenemos todos los años, ¿no? El ganador siempre viene, o ganadora, como toque, pues viene a recoger el premio. Entonces he pensado pues inaugurar un nuevo formato que considero que al público asistente le puede interesar, porque claro, y lo que voy a hacer es establecer una entrevista con Guillermo a modo de charla coloquial, de pues, una entrevista informal, una conversación de pintor a pintor, porque pienso que los pintores, además de pintar, además de hacer nuestra labor en solitario, también tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Porque claro, la pintura es, para mí, no sé si estará de acuerdo Guillermo en esto que voy a decir, es entretenimiento, es un lugar reservado al ocio, a la diversión, si cabe, a la evasión, pero también la pintura es un espacio que invita a la reflexión, es un espacio idóneo para cuestionarnos muchísimas de las cosas que nos rodean, que percibimos a nuestro alrededor. Entonces, a partir de aquí, yo quería hacerte, Guillermo, bueno, primero darte la enhorabuena por la consecución de este premio luchado y competido. Quería hacerte una serie, unas 10, casi va a ser un decálogo, ¿no? Son 10, un poquito más de 10 preguntas, y sí que te quería decir que no es la primera vez que participas en este certamen. El año pasado ya lo hiciste, quedando finalista con una obra que llegó a tener medalla. Me gustaría saber cómo supiste acerca del concurso de Calahorra, qué referencias tenías de él y qué opinión te merece. Por internet, y sobre todo yo creo que fui consciente de él desde que lo ganó Francisco Escalera, que fue hace un par de años. Yo creo que es cuando más tuve conciencia de él. Yo no sé si antes se pedía a través de foto, pero eso se agradece, sobre todo cuando hay un único premio, pues el que haya una selección previa a partir de fotografía, pues la verdad que también se agradece bastante a la hora de presentarse, la verdad. Entonces, más o menos, yo creo que los últimos 2-3 años ha sido cuando he tenido más conciencia de él. ¿Qué opinión te merece? Así algo de pronto, porque acabas de aterrizar, como aquel que dice... No he visto la sala de fondo, pero lo que he visto aquí, la verdad es que hay pintores que conozco y la verdad es que hay gente que está muy bien, claro. Siempre, cualquier concurso que esté
medianamente bien en España, pues la verdad es que hay pintores muy buenos en general, entonces está bien encontrarse con gente que conoce, ya sea personalmente o que conoce su obra. La verdad es que es bastante agradecer encontrárselos por aquí, la verdad. Bueno, quiero, ante todo, pues eso, que te sientas cómodo, que nos sintamos cómodos, una charla extendida de pintor a pintor. Quiero decir también que luego el público, aquí tenemos a los miembros del jurado también, que podéis hacer alguna pregunta, una charla, coloquio, porque una de las cosas muy importantes que considero es que un cuadro, una obra de arte, no solo es un mero objeto estético, que también es un objeto estético, pero detrás de un cuadro hay una experiencia vital, hay todo un cúmulo de un universo creativo que está diciendo cosas sobre el pintor que lo ha hecho. Entonces, considero que, dado que está aquí Guillermo, pues hacerle una serie de preguntas acerca de su obra, de su trayectoria, y para que nos desvele, que nos diga con la palabra, aquello que nosotros podemos interpretar con la vista, pero aprovechamos que lo tenemos a él para que nos lo diga. Aunque sé que esto no suele gustarnos mucho a los pintores, hablemos ahora de ti, Guillermo, al menos para que el público calaburritano sepa quién eres, porque hemos visto en tu currículum tu formación como arquitecto, pero evidentemente dedicas tu vida a la pintura. ¿Podrías decirnos así en 2 palabras, quién es Guillermo Pérez Masero? Pues, joder, es un poco complicado, ¿no? Es bastante polifórmico, entonces no lo sé, realmente lo que importa es la pintura, ¿no? Entonces creo que a nadie le interesa mucho lo que soy o lo que tal, entonces realmente la pintura es el medio a través del cual intentas buscar un lenguaje a través del cual quieres contar unas determinadas cosas que se interesan, y eso es lo que realmente a la gente le debe importar, ¿no? Que es lo que más mola de la vida del pintor, que es lo que uno pinta, ¿no? Luego la gente se pierde en lenguajes e historias que a mí la verdad me importa más bien un poco de los pintores. Claro, mira, la obra con la que has ganado este premio de pintura, que lleva por título Estudio de la Unidad de Habitación de Marsella, a propósito de esto, Valeriano Gozal, el célebre historiador del arte, decía que una obra de arte ni se explica ni se traduce, simplemente se aproxima. ¿Podrías aproximar verbalmente al público aquí reunido esta pintura? ¿Qué has pretendido decir con ella? ¿Qué has tratado de...? Bueno, pues algunas de las imágenes a través de las cuales que trabajo pintando siempre son imágenes personales, obviamente, nunca pinto a través de aquello que no ha sido un vínculo, que tenía un vínculo personal con él, y esto fue a partir de un viaje que hice con mi chica, y fue un viaje que fue hace años, y luego las imágenes se van almacenando y llega un momento en que años después, 4, 5 o incluso 10 años, las ves y consideras que aquello merece ser pintado. Por un lado está el proyecto a priori, ¿no? De lo que uno considera cuando has estado allí en un sitio y consideras que aquello puede tener una historia para contar. Y luego viene la historia de una vez que empiezas el cuadro y ahí empieza otra historia distinta. Es decir, una cosa son lo que tienes pensado en la cabeza hacer, y luego otra cosa, la historia que empieza una vez que das la primera pincelada, que eso es otra historia aparte, que a veces es más sencilla y otras veces es muy compleja, ¿no? Entonces, el cuadro luego tiene una historia muy compleja a la hora de materializarse, la verdad. En general, a mí me cuesta mucho pintar, es decir, no me parece nada sencillo, para mí es muy difícil. Claro, porque en esta dicotomía tuya, con esta formación académica como arquitecto y con esta ejecución como pintor, que pues, al jurado nos llamó la atención eso, a partir de esta realidad me surgen muchas preguntas, ¿no? Una de ellas, y es evidente en esta obra que estamos viendo aquí, ¿qué relación tienen en tu obra pintura y arquitectura? Y si es así, ¿cómo dialogan? Bueno, quizás en esta obra es quizás donde se ve más la pulsión del arquitecto, yo soy muy de corbusieriano, ¿no? Entonces, de hecho fuimos a Marsella porque tenía muchas ganas de ver esa ciudad, que era una zona así muy dura de Marsella que se había reconvertido, tenía muchos edificios de arquitectura moderna y luego tenía joyas de esta arquitectura que parece moderna pero ya es un clásico, ¿no? Entonces, para mí fue muy emocionante ir a la unidad de habitación de Marsella, subir a la azotea y andar entre esos espacios con las vistas, ¿no? Entonces, había un componente emocional de mi pasado estudiantil de arquitectura que 15 o 16 años después acabas visitando el edificio. Entonces, esa unión personal de un lugar que tienes del pasado, con una persona que quieres muchísimo y estás ahí, pues se junta todo y
y es la leche, ¿no? Entonces, Sí, para sí. mí tenía emocionalmente mucha importancia el Claro. sitio. Claro, yo, como yo soy ajeno a este mundo de la arquitectura, a mí me llama personalmente mucho la atención que más allá, supongo, que de los temas que tú interpretes en la pintura, que tú representes, supongo que debe influir ese sentido de los volúmenes, esa visión espacial de la que tiene un arquitecto en su cabeza para luego proyectarlo a la pintura. Sí, sobre todo yo que eso lo ve la gente más de fuera, ¿no? A mí me sale natural a la hora de plantear un espacio, es verdad que siempre recurro más a elementos quizás geométricos, más tal, pero reconozco que no me produce, eso realmente no es un esfuerzo, ¿no? El esfuerzo viene después con la pintura, pero es verdad que la gente de fuera siempre dice, se nota que es arquitecto y tal, y bueno, pues se debe notar a la hora de dibujar, eso realmente me sale natural, es un mundo que tengo interiorizado al haber estudiado arquitectura de joven, ¿no? Entonces es algo que está dentro de mí, la verdad. Claro, claro. Luego también, claro, hay una entrevista del pintor Eloy Morales en YouTube que tú recomiendas en tu muro de Facebook, y en ella dice cosas muy interesantes, como por ejemplo esta: la modernidad no la da el tema, la modernidad la da cómo afronta el pintor el tema, cualquier tema. ¿Cuáles son los temas en la pintura de Macedo y qué importancia tiene ser moderno para un pintor? Bueno, a mí la verdad es que la gente que es moderna me da mucho miedo, ¿no? O sea, es una cosa que me resulta absolutamente aterrador, porque muchas veces la modernidad va acompañado de la estupidez, ¿no? Es decir, la modernidad a veces, cuando una cosa solo se sostiene porque es moderna, es que es mala. Es decir, eso es evidente, ya sea en la literatura, en pintura, en escultura, lo que sea. La modernidad no puede ser lo único que sostiene una obra de arte, pero sí que evidentemente, y lo hemos hablado antes, una obra de arte tiene que ser contemporánea. Y una obra de pintura para mí se tiene que sostener con pintura. Luego una obra de arte puede tener un montón de discurso, puede tener un montón de diálogo, podría estar hablando un montón de tiempo acerca de cómo se fue ejecutando esta obra, todos los problemas que tuve a la hora de resolver la obra, pero realmente una obra de pintura para mí es una obra pictórica, que se tiene que resolver y se tiene que dialogar en base a elementos pictóricos. El concepto, las ideas, yo quien vea solo una obra figurativa y vea simplemente una cosa artesanal, una cosa oficio, es que realmente no entiende nada de pintura. Yo veo obras aquí en las que podríamos hablar un montón de concepto, un montón de contenido, un montón de cosas intelectuales que quien vea solo una imagen es que realmente no tiene idea de lo que es la pintura. Mira, pues precisamente hablando de la imagen, de esto que estás comentando, en algunas ocasiones he leído declaraciones tuyas como esta: la pintura no es ver una imagen o una sucesión de imágenes colgadas en paredes virtuales. A propósito del extraordinario, del potente, del intenso, del innegable valor icónico que tiene tu obra, porque eso es evidente, y esta en concreto, desde que entras por ahí, pues la potencia visual que tiene es muy notable. A propósito de este valor icónico destacado, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Para ti es lo mismo imagen y pintura? Y si no, ¿qué diferencias hay? Hombre, yo por ejemplo, y ahora que se regula tanto del imperialismo y tal, para mí hay imágenes que no tienen ningún valor, aunque se acerquen mucho a la realidad. A mí la realidad realmente no me importa, es decir, cuando yo me acerco a una obra, lo que me gusta ver es la pintura, es decir, cómo ese tío ha conseguido traducir una idea que tiene, un mundo que tiene en elementos pictóricos, con veladuras, con manchas, sobreponiendo capas. Esto es lo que realmente me interesa. Cuando me entero de pintores que están trabajando en base a fotografías proyectadas, etcétera, en donde el carácter matérico que tiene la pintura en esta, para mí me deja de interesar. Es decir, no es lo mismo ver el Inocencio X de Velázquez en directo que si tienes un póster. Es decir, no es Claro, lo mismo. claro, Son dos sí. cosas que no tienen nada que ver. Veo que tenemos una visión muy afín al sentido de la pintura por la pintura. Da igual que estemos hablando de Tiziano, de Velázquez, de Rembrandt, pero esos valores puramente plásticos que ha regido la pintura desde los tiempos inmemoriales Hasta hoy en día hasta hoy. sí, hay cosas que siento Lo también. que pasa es que, claro, las preguntas que te estoy haciendo, fíjate, ahora que hablabas de la imagen, de los procesos tecnológicos, van un poco tratando de eludir aquello hacia lo que la sociedad, el arte oficial, entre comillas, nos quiere arrastrar a los pintores, porque yo personalmente creo que los pintores
voluntaria o involuntariamente por quienes rigen el mundo del arte, quienes mueven los hilos del arte, nos están dejando en un segundo plano. Estos valores de la pintura por la pintura, el presidente del jurado, Francisco Crespo, siempre lo dice: Javier, la pintura por la pintura siempre triunfará. Otra cosa es que esté de moda o se valore o no. En este concurso estamos demostrando, después de 24 años, que así lo hacemos, que valoramos la pintura por la pintura, la plástica, el cromatismo, todos aquellos valores imponderables que rigen una pintura independientemente de la época. Pero bueno, vivimos en el siglo XXI, aquí ya estamos cubriendo este primer tercio del siglo, y a menudo en nuestra sociedad sale la palabra virtual cuando se habla de imágenes. ¿Qué crees que aportan las nuevas tecnologías a la pintura hoy? ¿Y qué papel juegan todos estos procesos digitales en tu obra, si es que lo juegan? Yo creo que no se puede renegar de los medios que tenemos hoy en día a la hora de trabajar, pero luego creo que un artista, un pintor, siempre tiene que ser honesto. Es decir, una de las cosas por las que también vuelvo procesos siempre en las redes es para ver realmente cómo se van ejecutando las obras. Es decir, hoy en día a veces hay artistas que utilizan las tecnologías de forma tramposa. ¿A qué me refiero a tramposa? Pues cuando tienes una imagen ploteada en una obra, pintas encima y dices que sobre tabla. Es decir, eso es una farsa, es mentira. Tienes que decir que es un óleo sobre fotografía impresa, entonces te lo acepto. Luego me puede gustar o no, pero al menos estás siendo honesto conmigo. Entonces, creo que uno tiene que ser honesto con su trabajo. Yo realmente lo que pido es honestidad, luego ya decidiré lo que me gusta o no, pero lo que pido es que cuando alguien me enseña algo, sea honesto. Es decir, que si me estás diciendo que es un óleo, que sea un óleo, si es un acrílico, es un acrílico, es una acuarela o es un grafito sobre papel, pero que no me estés tal. Luego a la hora de trabajar, pues hay pintores que proyectan la imagen. Bueno, pues me parece bien, porque realmente esa proyección, ya Leonardo empezaba a dibujar sobre un vidrio. Es decir, proyectar una imagen no es determinante en la obra. Yo no proyecto porque me gusta. Hay gente que me dice, ¿por qué no proyectas? Pues dibujo porque las incorrecciones del dibujo me llevan a que la obra evolucione. Entonces, todas esas evoluciones del dibujo, de todas las correcciones que hago dentro de los elementos del cuadro, para mí son interesantes a la hora de incorporarlas en el proceso. Entonces, por eso no proyecto y dibujo a mano, pero cada uno, yo creo que debe hacer lo que es bueno para su obra, y luego que sea honesto para la gente que lo ve, ¿no? Yo creo que la honestidad, tanto en la pintura como en las relaciones personales, es fundamental. Claro. Me alegro porque veo que hablamos el mismo lenguaje y estás facilitando mucho el ritmo de esta entrevista, porque parece que salen muchos conceptos que precisamente son las preguntas que tengo preparadas para hacerte, y esto es porque los dos somos pintores y evidentemente hay que resonar. A fin de cuentas, la pintura se hace, como tú decías, con las técnicas tradicionales. A pesar del acabado, es decir, con el óleo, con la acuarela, con el acrílico, con las técnicas mixtas, pero manchándonos las manos. A pesar del acabado mate de esta obra tuya, una de las cosas que más me llamó a mí personalmente la atención es que, siendo acrílico, recuerda al óleo. Y recuerda al óleo por varias cosas, pero fundamentalmente por dos. Una, por la sutileza cromática que has logrado, porque es difícil con una técnica rápida que seca pronto, el óleo es mucho más dúctil, el secado tarda 3 días, ya lo sabemos. Entonces, por un lado la sutileza cromática, y por otro lado ese amplio arco, ese amplio espectro de gamas tonales, de valores tonales que van de los puntos más oscuros a los puntos más claros, y todas estas soluciones tan interesantes que creas de generar espacio en la sombra, de generar profundidad, transparencia donde hay zonas oscuras. Esto para mí tiene ese valor en el aspecto puramente ejecutorio de la obra, ¿no? En este sentido, quiero preguntarte, ¿qué importancia le das a la técnica, es decir, a la elección de la técnica y a la elección del soporte cuando vas a hacer una obra? Pues evidentemente son fundamentales, ¿no? ¿Por qué trabajo en tabla? Porque la tabla me permite, a la hora de trazar geometría, siempre es más cómodo que el lienzo, que siempre se ponga algo. Entonces, para mí la tabla es fundamental. A veces se trabaja en el lienzo, pero siempre pegado a un soporte rígido. ¿Por qué el acrílico con el óleo? Siempre hay gente que me dice, pues parece que son óleos tus obras. A mí el óleo me encanta, pero el óleo tiene un problema que seca muy lento. Y entonces, ¿qué ventaja tiene el acrílico como trabajo? Pues que el acrílico se seca rápido, y eso me permite reconstruir muy rápidamente. Entonces, realmente mis obras siempre son un cúmulo, y siempre lo digo en las redes, son un cúmulo de efectos. Es decir, este cuadro
y lo tengo publicado, no voy a ir ahora de guay comentándolo ahora, lo tengo publicado cuando lo acabé, lo dejé cuando vi que era un auténtico fracaso, es decir, no sabía, dejé el cuadro cuando no sabía cómo continuarlo porque realmente no sabía, estaba metido en una historia que realmente no sabía cómo continuarla, y eso me lo permite el trabajar tan rápido en la crítica. Vale, sí, Guillermo, esta última observación que acabas de hacer acerca del proceso creativo en la obra me lleva a hacerte esta siguiente reflexión que terminará en la pregunta que te voy a formular. Carlos Serrallero, el célebre historiador que nos dejó hace un par de años, a propósito de un estudio que hizo sobre la pintura de Antonio López, decía que el pintor contemporáneo, desde el romanticismo, ya no sigue ese método de trabajo que consiste en elaborar un boceto, lo que los antiguos llamaban el modelo, con dos L's, esa palabra italiana, que consistía en hacer un boceto y en imitar ese modelo al pie de la letra, con el único cambio que suponía la exigencia de ampliar el tamaño. Es decir, en cambio, durante este siglo y medio, desde la irrupción del romanticismo, vemos que en pintura el proceso se impone como parte de la obra, más determinante incluso que el propio resultado. A propósito de esto, ¿cuál es el espacio que ya lo has dicho un poco, que supone el proceso creativo en tu obra? O dicho de otro modo, ¿haces un boceto, varios bocetos, o vas elaborando y variando la obra sobre la marcha? Nunca parto de bocetos, parto de imágenes fotográficas mías generalmente, y luego lo que decía, ahí la prehistoria de la imagen, que es aquella imagen que te gusta, y luego realmente la historia realmente comienza por el cuadro, es decir, por ejemplo, a la hora de ejecutar el cuadro surgen un montón de problemas. El suelo lo intenté resolver 25 veces, no salía, el cielo lo cambié otras 35 veces y no funcionaba. ¿Y cuándo funciona todo? Cuando aquello está en un estado en que realmente las cosas dialogan entre sí, pero llevar una obra al estado de un modelo pero cambiar de tamaño hoy en día a mí me parecería tremendamente aburrido, ¿no? Yo creo que las historias bonitas surgen cuando empiezas una pintura y todos los problemas te llevan a nuevas soluciones. Si realmente estás copiando una foto es para suicidarse, nunca pintaría copiando una foto. O sea, es lo peor que le pueden decir a un pintor, parece una foto, joder, vete a la mierda, a mí no quiero que parezca una foto, no es una foto, odio las fotos. ¿No? Eso es, la fotografía, eso es, tiene su lenguaje, la pintura tiene otra cosa muy respetable, pero la pintura para mí no. Fíjate, yo suelo decir siempre una cosa, que a diferencia de la fotografía, la pintura comienza cuando termina la imagen. Es decir, una fotografía es una imagen en sí, cerrada, eso es, convencional o no convencional. Pero una pintura, en ese sentido, la pintura está vivo continuamente. Y cuanto más el proceso esté fragmentado, esté abierto a múltiples referencias, mejor. Por eso, siempre que vemos una foto antigua, valoramos más esa foto cuanto más se queda anclada en el tiempo precedido. Porque está más inacabada, es decir, tiene una atmósfera que no nos da los detalles de todo y eso nos sugiere más que una fotografía actual donde nos cuenta absolutamente todo. Eso es. En cambio, una pintura, si se queda en una época determinada, mal plan. No es como la fotografía que se valora porque representa una época determinada, ¿no? Bueno, hoy se habla, y has sacado este tema, este concepto, esta palabra, antes. Se habla mucho en pintura, sobre todo entre las nuevas generaciones de pintores, se habla mucho de honestidad. No sé si como una muletilla aprendida o por verdadera asimilación de ese concepto en el trabajo. Para un pintor ya experimentado de su trayectoria, ¿qué supone ser honesto para un pintor? Yo creo que más que de honestidad se habla mucho más de modernidad, ¿no? Pero la honestidad yo creo que es fácil, yo creo que lo entendemos todo, es simplemente que cuando te acercas a una obra y ves el trabajo que hay y tal, es decir, creo que es fácil de entender, ¿no? Cuando te acercas a una obra realmente empiezas a pensar cómo puñetas has sacado aquello de la manga. Yo creo que un pintor no es un mago, un pintor es un pintor, si no fuésemos magos y sacaríamos conejos de la chistera, ¿no? Pero un pintor es un pintor y lo que tiene que enseñar es pintura, no trucos. Cuando ves un pintor lleno de trucos es una farsa, es mentira. Vamos, a mí no me interesa, sí. O sea, a mí no me interesa nada. Sí, exacto. Y bueno, ya como última pregunta, antes de terminar, esto ya es una observación personal, una experiencia personal, y tengo que señalar una cosa. Personalmente nunca había coincidido contigo, lo hemos hablado antes, cuando estábamos antes de inaugurar esta muestra, pero en cambio sí conocía tu obra. Hemos coincidido en varios concursos de pintura en los que han seleccionado nuestros respectivos cuadros. En ocasiones has recibido premio tú y en otras lo he recibido yo.
cosa que me halaga porque además de valorar tu pintura, de reconocer el mérito que tiene, me gusta porque la encuentro atractiva. Y digo esto y lo hago hincapié delante del público para diferenciar y que no siempre van de la mano y no siempre tienen que coincidir criterio y gusto. Una cosa es el criterio, que es un valor objetivo, universal, y otra cosa es el gusto, que apela a una interioridad, a un valor más intrínseco, a una región más íntima del ser humano. En tu caso se dan estas dos circunstancias desde mi percepción visual. A propósito de esto, ya esta última pregunta es, Guillermo, ¿qué significación tienen para ti los concursos de pintura en España? ¿Qué función cumplen y cuál es su utilidad? Y en relación a esta pregunta, ¿cómo ves el panorama actual de las artes plásticas en España? Bueno, pues realmente la verdad que los concursos que proponen instituciones a una empresa privada creo que son fundamental porque dan visibilidad a pintores que sin ellos no sería mucho más complicado, porque la iniciativa privada pequeña, es decir, es prácticamente nula. Entonces, ¿cómo era el panorama? Pues catastrófico, ¿no? De las cosas que uno agradece hacerse mayor para morirse pronto, ¿no? De que la catástrofe, pues bueno, según te vas haciendo mayor durará menos, pero vamos, conocer a gente que se compre un cuadro para su casa o tal es como, yo qué sé, como ver un rinoceronte por Madrid, o sea, es una cosa absolutamente marginal. Es decir, ¿cuánta gente conocemos que se compra ahora pintores para su casa? Entonces, pues todas estas cosas, las galerías prácticamente han muerto, pues obviamente todo el tema institucional es una cosa que se agradece, pero porque culturalmente no es una cosa que esté aceptada. Es decir, cualquier persona, escuchas que se ha comprado un móvil por 1000 euros y es aceptado. Tú a cualquiera le dices que te das ese dinero en un cuadro y dices que estás loco. Es decir, bueno, pues vivimos en una sociedad donde el arte tiene una cabida absolutamente prácticamente nula. No hay que ser honesto, no le interesa prácticamente nadie. Es real como la vida misma. Somos unos náufragos, unos supervivientes y pues, unos seres absolutamente marginales. Exacto, sí. Que tiene su encanto también. Sí, ese valor heroico, romántico del artista. Sí, somos unos seres que ahora unos náufragos, unos marginales. Ahora surge por necesidad de un sálvese quien pueda. Antes sería porque tú lo buscabas en esa aventura que llevaba el pintor romántico a buscar nuevos espacios, a buscar nuevas dimensiones y nuevos lenguajes. Claro. Pues bueno, agradezco mucho la sinceridad de tus palabras, el arrojo, la valentía de ser tan franco, tan sincero delante del público y decir que para mí es pues una especie de consuelo, de alivio, el ver que pues hablamos un mismo idioma y que no solo estamos tú y yo, que como tú y como yo hay muchos pintores pues, que vemos aquí representados y que hay en todo el panorama nacional de la pintura, que tenemos que vivir esto y sí, pues no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar la situación, pero por lo menos con este coloquio y con estas palabras pues hacemos saber un poco en qué situación estamos los pintores, no para llorar, sino para decir una realidad que es evidente y manifestar las opiniones desde una libertad de expresión bien clara y bien directa. Con lo cual, muchísimas gracias, Guillermo. Y si alguien quiere hacerle una pregunta, aprovechando que está aquí el autor, pues puede hacerlo con toda tranquilidad. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una obra de este tipo? Joder, pues siempre me preguntan eso y yo siempre digo que prácticamente desde que uno nace, ¿no? Porque nunca hubiese pintado esta obra sin todo lo que he visto y he estudiado antes. Entonces, a lo mejor antes de empezar a estudiar arquitectura empecé a pintar esta obra. ¿Podría haber pintado esta obra sin haber estudiado antes? Pues seguramente no, es decir, porque a partir de ahí generé un vínculo por una arquitectura que me gusta mucho. Entonces, una cosa es durante cuánto tiempo ha llevado la pintura, cuánto tiempo materialmente ha llevado la pintura. Materialmente, no sé cuántos meses me llevó, estuve 3, 4 meses, 5 interrumpidos con otras obras, ¿no? Pero conceptualmente, intelectualmente, lo que me ha llevado hasta ahora, pues nunca hubiese llegado a esto si no me hubiese interesado con 18 años de Corbusier. Entonces, pues vamos a poner que 21 años. O sea que está muy mal pagado. Hay que subir la atención. Bueno, vamos a pasar a formar parte de la colección municipal de aquí, de la ciudad de Calahorra, junto con ya pues 24 obras en total que tenemos y que pues para mí es
es un alivio visual y un goce el ver esas obras pues, por las diferentes dependencias pues, del ayuntamiento y de las oficinas municipales, ¿no? Bien, si alguien quiere, por aquí tengo alumnos que te pueden hacer alguna pregunta, si quieren, si no, pues oye, lo que queráis hacer. Y bueno, disfrutar también, porque la verdad es que el jurado dispone de unas horas determinadas para hacer una valoración, una selección, bueno, la selección se hace antes, pero una valoración, un análisis y una deliberación de premios. Pero la verdad es que vista cómo está así colgada ahora, dan ganas de pegarle ese bocado visual y deleitarse uno su tiempo razonable ante la contemplación de tantas obras y de tan alta calidad. Bueno, pues muchas vamos gracias. allá. Pues